Buen día, doctora Diana Carrión Figueroa. Nosotros somos el grupo número 8, formado por Lizeth Mendoza, Romina Mora, Ami Morales, Edu Niola, Samantha Moscoso, Brittany Murillo, Marco Narváez y Giovanni Navas. En esta ocasión hablaremos de los músculos de los miembros superiores, específicamente de la cintura escapular. La cintura escapular es el complejo articular de más movilidad del organismo, con sus tres ejes de trabajo y sus tres grados de movilidad. Se compone de tres articulaciones verdaderas. La primera, la esternocostoclavicular, con un 10% de participación. La segunda, la acromioclavicular, con un 40% de participación. Y la tercera, la escápulo-humeral, con un 50% de participación. Posteriormente iremos hablando de cada una de sus partes y detallándolas más a fondo. Prosiguiendo con la exposición, mi compañera Lizeth les hablará del deltoides. Mi nombre es Lizeth Mendoza. El tema que me ha tocado exponer hoy es sobre el músculo deltoides. A continuación les voy a compartir pantalla. Lo que tenemos sobre el músculo deltoides es que es un músculo grueso, triangular que cubre el hombro, llamado así por su forma de la letra griega delta. Lo que tenemos de su origen son sus fibras, provienen del tercio lateral de la clavícula, del acromio y de la espina de la escápula. Y lo que es la inserción converge hacia la tuberosidad deltoidea del húmero en su cara lateral. Y lo que es la ubicación superficial cubre la articulación del hombro y es fácil palpable en la región del hombro. Eh, También tenemos lo que es la anatomía funcional del deltoides en sus orígenes y inserción. Anterior clavícula desde el tercio lateral de la clavícula acromial desde el acromio. Posterior espinal desde la espina de la escápula. Lo que es la inserción es la tuberosidad deltoidea del húmero. En la inervación tenemos lo que es que está inervado principalmente por el nervio axilar. Y lo que es la irrigación recibe ramas de la arteria toracoacromial, ramas acromial y deltoidea. Arteria circunfleja, humeral anterior y posterior, y rama deltoidea de la arteria braquial profunda. Y lo que es el segmentación funcional reciente, estudios anatómicos describen que el músculo puede dividirse en hasta 7 segmentos funcionales, lo que compacta sus arquitectura y función. También tenemos lo que es la función del deltoides y su papel biomecánico. Lo que es la porción anterior clavicular ayuda en la flexión del hombro y la rotación interna. Eh, la porción posterior espinal contribuye a la extensión del hombro y a la rotación externa. Lo que tenemos de lo biomecánicamente, un estudio demostrado que la parte media del deltoides aportó aproximadamente el 58% de la fuerza siométrica, máxima abducción, mientras que la posterior contribuyó mucho menos a un 4%. Lo que es del deltoides es un músculo principal para la abducción del brazo en las articulaciones del hombro, en especial la parte media, acromial. Y el otro es, también participa la estabilidad dinámica del hombro, trabajando junto a músculos del manguito rotador. Lo que es la importancia clínica del deltoides, el músculo deltoides puede verse afectado por lesiones del nervio axilar, lo que produce debilidad en abducción y atrofia del músculo. Lo que son variaciones anatómicas de la inserción del músculo deltoides han sido documentadas recientemente, lo que tiene relevancia en cirugía y procedimientos del hombro. En sí, conociendo que los segmentos funcionales pueden mejorar la rehabilitación dirigida y la interpretación de imágenes. También tenemos lo que es la práctica médica. La práctica médica es la zona del deltoides, es frecuentemente usada para lo que son inyecciones, debe conocerse la ubicación del nervio axilar para evitar daño.
Mi nombre es Romina Tatiana Moras Gramillo, estudiante de la carrera de Enfermería. En la cátedra de anatomía nos centraremos en los miembros de músculos superiores. Especialmente yo me centraré en el músculo pectoral mayor. De forma general, ¿qué es lo que tenemos que reconocer de este músculo? El músculo pectoral mayor es uno de los músculos más visibles del tronco anterior. Se encuentra en la parte superior del tórax y se encuentra en la cara anterior del pecho. Este músculo pectoral conforma la pared anterior de la axila conjunto con el pectoral menor. Tenemos que este músculo se divide en tres porciones esenciales. Tenemos a la porción clavicular, que se va a originar en la mitad medial o en los primeros 2/3 mediales de la cara anterior de la clavícula. Es decir, que si a la clavícula la vamos a dividir en tres porciones, las dos porciones más cercanas al esternón es donde se va a originar la primera parte de este músculo. La segunda porción es denominada como la porción esternocostal, es decir, que se va a originar en el esternón y en los primeros 6 cartílagos costales, es decir, los cartílagos de las costillas. Y se va a insertar por último en la porción superior de la diáfisis del húmero, formando la tercera porción, es decir, que parte de la porción clavicular hacia la región esternocostal y finalmente termina en la diáfisis del húmero. Si hablamos un poco acerca de fisiología de este músculo, tenemos que este músculo se encarga de la aducción y rotación interna del hombro. Si hablamos un poco de inervación de fibras superiores, se dice que está dada por el nervio pectoral lateral, es decir, que engloba la C5, la C6 y la C7. Y la inervación de fibras inferiores por los nervios pectorales laterales y mediales, que engloba la C6, a la C7, a la C8 y a la T1. Cuando este músculo presenta pérdida de extensibilidad, suele observarse una postura denominada como hipercifosis y rotación interna de hombros. Y además, este acortamiento muscular provoca que haya una restricción de la expansión torácica. También va a provocar que haya una limitación en la movilidad de hombro y en la aducción y rotación interna del mismo. En los deportistas es común que exista el desgarro de dicho músculo y suele requerir intervención quirúrgica cuando es un desgarro completo. Si hablamos de una patología general de dicho músculo, tenemos se dice que en ciertas personas existe la ausencia completa de este músculo, a lo que se denomina como síndrome de Poland. Se dice que las características principales de esta patología tenemos como primer punto la falta del músculo pectoral mayor, o a veces también la del menor, pero es en muy raros casos. El hundimiento o asimetría del tórax. 3. Dedos cortos o unidos, denominado como sindactilia, en la mano del mismo lado en donde se presenta la ausencia de este músculo. En algunos casos puede haber falta de tejido mamario o pezón, especialmente en mujeres. Ocurre con mayor frecuencia en el lado derecho y suele afectar más a los varones. Si hablamos de una causa específica de la ausencia de este músculo, se dice que no existe una exacta, pero se denomina que la más acertada es una alteración en el flujo sanguíneo durante el desarrollo fetal, es decir, que parte mucho más antes del nacimiento. Las soluciones para el síndrome de Poland varían según la gravedad y pueden incluir cirugía reconstructiva para el tórax. Se pueden utilizar implantes, injertos de grasa o expansores del tejido. Esta cirugía va de la mano para mejorar tanto la función corporal como la función estética. O se requiera tratamientos para problemas respiratorios, debido a que cuando hay la ausencia de este músculo pueden derivar a muchos inconvenientes con lo que respecta al tronco anterior. También es importante considerar que el apoyo psicológico
eh, es fundamental para el paciente debido a que estéticamente puede existir por parte del paciente rechazo hacia cómo luce su apariencia física. En cuanto a el pectoral mayor, es lo que de forma general y específica podemos indicar. Mi nombre es Amy Morales y les voy a hablar acerca del músculo dorsal ancho. Muy bien, como ven en la primera diapositiva, su nombre, latissimus dorsi, lo dice todo. Es el músculo más ancho del cuerpo, el cual se localiza en el dorso o la espalda, cubriendo la parte inferior y lateral del tronco, como pueden ver en la imagen. Pertenece a la capa superficial de los músculos extrínsecos de la espalda, lo que significa que aunque se origina en el tronco, su acción principal se da sobre el miembro superior. Este músculo, como le dije, es superficial, es relativamente plano y delgado. Cubre todos los músculos de la espalda excepto el trapecio y se encuentra debajo del músculo redondo mayor, que el músculo redondo mayor se encuentra en esta parte y es importante para su inervación, que ya lo vamos a ver ahora. Muy bien, vamos a ver su anatomía. Eh, el origen del músculo dorsal ancho es bastante extenso, que tiene cinco grandes porciones. Número 1 se ancla en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas inferiores, desde la T7 hasta la T12. También en número 2 en toda la fascia toracolumbar, que es toda esta parte blanca que pueden ver, la cual recubre a las vértebras lumbares y vértebras sacras. También, número 3 tenemos el tercio posterior de la cresta ilíaca, que es del hueso ilio. Esta parte de aquí que pueden ver, este es el tercio posterior de la cresta ilíaca. También en las últimas costillas, desde la novena hasta la 12, sus fibras costales, que es esta parte de aquí. Y por último, en muchos casos, en el ángulo inferior de la escápula, que es este ángulo que se encuentra aquí, esta parte de aquí que pueden ver. Ese es el ángulo inferior. Muy bien. Ahora, toda esta masa muscular, que es grande, en su inserción, vamos a hablar sobre la inserción. Esta masa muscular se junta en un tendón potente que viaja hacia el brazo para insertarse en el húmero. Pueden verlo aquí. Específicamente en el borde medial que está aquí de la corredera bicipital. Esta inserción es clave, ya que lo convierte en un potente motor para los movimientos del hombro. Y como mencioné antes, su relación anatómica con el músculo redondo mayor es que para poderse inervar el dorsal ancho tiene que rodearlo de una forma espiral para poderse insertar en este brazo. Lo tiene que rodear, ya que el redondo mayor va en esta parte de arriba y pues se lo rodea al redondo para poderse insertar aquí. Muy bien, vamos a hablar sobre su inervación. El músculo dorsal ancho es inervado por el nervio tóraco-dorsal, que proviene de las raíces C6, C7 y C8. Bueno, en la imagen dice C5, C6 y C7. Y viaja hasta poderse inervar en el músculo dorsal. Y por último, su irrigación. Su principal fuente de sangre es la arteria tóraco-dorsal, que es esta de aquí, esta finita de aquí, la cual es una ramificación de la arteria grande axilar. Es una rama importante que asegura el aporte del oxígeno necesario para su alta demanda de trabajo de este músculo. Muy bien. Vamos a ver las funciones del dorsal ancho. Tiene 4 funciones principales. Bueno, las principales son cuando el brazo está libre. Cuando el brazo está libre, actúa en la articulación del hombro con 3 acciones principales.
es un potente extensor de la articulación glenohumeral. Significa que lleva el brazo hacia atrás, como podemos ver en la primera imagen. Lleva el brazo hacia atrás. Segundo, la aducción del brazo, que está acerca el brazo hacia el tronco de madera medial. Cuando el dorsal ancho se contrae, pues como está inervado en el húmero, atrae el brazo de manera medial hacia el tronco. Y número 3, su rotación interna del brazo. Muy bien. Ahora, la tracción o punto fijo. Cuando toma su punto fijo en el brazo, es decir, que cuando nos agarramos de algo, como pueden ver en la imagen de una barra, el dorsal ancho puede elevar el tronco y la caja torácica. Esto lo convierte en el músculo estrella para todos los movimientos de tracción. Esto eh, se puede apreciar más en las personas que van al gimnasio, en movimientos como las dominadas, el jalón al pecho de polea. Estos movimientos, su tracción no solo mueve el brazo, sino que literalmente acerca nuestro cuerpo a la barra, como pueden observar en la imagen. Muy bien, en el tronco y la pelvis. Este músculo estabiliza la articulación sacroiliaca a través de la fascia toracolumbar, que es esta parte que les dije, la parte blanca. También causa una hiperextensión de la columna lumbar e inferior y genera anteversión pélvica. Esto le da estabilidad a toda la parte pélvica, que es importante. Y por último, su función respiratoria. Este es un músculo que actúa como accesorio para la expiración forzada. Cuando uno respira así, forzadamente, no naturalmente, con intención, pues debido a su inserción en las costillas, pues actúa en esto. Muy bien. Por último, tenemos su importancia clínica y abordaje terapéutico. Para terminar, hay que entender que este músculo es muy importante en la salud y en la fisioterapia. Dada su complejidad, el dorsal ancho es propenso a sufrir varios problemas. El más común es el síndrome de sobrecarga postural, que se da debido a la compensación por debilidad de los músculos escapulares y abdominales. Cuando no estamos débiles en el abdomen o en la escápula, el dorsal ancho trabaja más, causando tensión crónica y rigidez lumbar. También es una fuente de dolor miofacial en los puntos gatillos, los cuales pueden generar dolor que irradia en la zona lumbar, como pueden observar en la imagen, o al hombro, en la parte posterior del hombro. Lo que muchas veces puede confundir en el diagnóstico. Al momento de dar un diagnóstico, pues esto, al momento de irradiar los puntos gatillos, van a irradiar en otras zonas y no exactamente en el músculo dorsal ancho. Número 3. Finalmente, en deportes, pues se puede observar desgarros musculares por contracción explosiva o tendinopatías por sobreuso o mala técnica en el gimnasio. Por ejemplo, en deportes, por ejemplo, tenis o deportes en donde sea necesario el movimiento del tronco, en exceso va a causar estas tendinopatías. Muy bien, ahora su rol terapéutico y abordaje en la fisioterapia. Número 1, es un músculo clave en la rehabilitación. Es fundamental para tratar lesiones del hombro y la espalda baja y esencial en el entrenamiento funcional. 2, su impacto postural. Su activación deficiente genera compensaciones en la cintura escapular y su exceso de tensión limita la movilidad torácica. Y número 3, es importante el tratamiento de este músculo, el cual se basa en 3 pilares. Primero, manejar el dolor con terapia miofacial. Segundo, realizar la reducción postural para que aprenda a trabajar correctamente este músculo.
Y tercero, iniciar un fortalecimiento progresivo para que recupere su potencia y evitar futuras lesiones. Muy bien. Con esto concluimos la presentación del músculo dorsal ancho, que es una estructura tan grande como vital para el movimiento y la estabilidad del cuerpo humano. El tema que me ha tocado exponer el día de hoy es el bíceps braquial. El bíceps braquial, o más conocido como bíceps, es un músculo fusiforme, grande y grueso ubicado en la porción ventral del brazo y que está cercano a los músculos coracobraquial y al braquial anterior. Este músculo es un flexor del antebrazo cuando está extendido, pero se convierte en el supinador más potente del antebrazo cuando está flexionado. El bíceps posee dos porciones conocidas como tendón largo y tendón corto, o también llamada cabeza larga y cabeza corta. También como segundo punto tenemos la inserción y origen del bíceps braquial. La cabeza larga se origina en el tubérculo suprarrenoideo arriba de la cavidad glenoidea de la escápula. Se ubica dentro del espacio intracapsular, pero aún así se mantiene extrasinovial. Mientras que la cabeza corta se origina en la apófisis coracoides, donde se fusiona parcialmente con el tendón de origen del músculo coracobraquial. Ambas porciones se insertan distalmente en la tuberosidad radial y la fascia del antebrazo a través de la aponeurosis bicipital. También tenemos la inervación del músculo braquial. El nervio musculocutáneo es aquel que proporciona la inervación sensitiva y motora al bíceps. Este nervio surge de las raíces espinales C5 y C6 y es una rama terminal del fascículo lateral del plexo braquial. Este nervio también es el encargado de inervar al músculo braquial y a la zona anterior del brazo. También tenemos la función del bíceps braquial, la cual es la supinación del antebrazo, la flexión del codo y del hombro. En la articulación glenohumeral, ambas cabezas musculares imponen parcialmente movimientos opuestos. La cabeza larga aleja el brazo del tronco y lo gira hacia adentro, mientras que la cabeza corta tira del brazo hacia el tronco. Cuando ambas cabezas se contraen simultáneamente, producen el movimiento de flexión del brazo. En la articulación del codo, el músculo dobla el antebrazo y lo rota hacia afuera. La supinación es más potente con el codo flexionado. Y también tiene la importante tarea de dar soporte a la cabeza del húmero en la articulación glenohumeral. Como último punto tenemos la irrigación sanguínea, que la irrigación arterial principal del músculo proviene de las ramas musculares de la arteria braquial. Esta arteria es la continuación de la arteria axilar, ya que sale de la axila por el borde inferior del redondo mayor. Mi nombre es Samantha Moscoso y voy a hablarles sobre el músculo tríceps braquial. Como características principales tenemos que este músculo es grande y grueso, localizado en la parte dorsal del brazo. Es el único en esta región y es antagonista del músculo bíceps braquial. Es extensor principal del antebrazo. Está compuesto por tres porciones o cabezas, como su nombre mismo lo indica, tri, tres y sep cabezas. Tenemos una cabeza larga, otra lateral y otra medial. Describiendo cada una de estas porciones que conforman el músculo tríceps, tenemos la cabeza larga, que se va a originar en el tubérculo infraclenoideo de la escápula. Como podemos observar en la imagen superior, este músculo de color celeste. Este se va a insertar en el olecranon del cúbito. Por otro lado tenemos la cabeza medial, que está por debajo de la cabeza larga y la cabeza lateral. Este se va a originar en la cara posterior del húmero, inferior al surco radial, y se va a insertar en el olecranon del hueso cúbico. Por último, la cabeza lateral, como podemos observar, de color celeste, se va a originar en la cara posterior y medial del hueso húmero, superior o encima al surco radial, y se va a insertar en el olecranon del cúbito. Estas tres cabezas tienen como acción la extensión del antebrazo y se van a inervar por un nervio radial. Aquí podemos observar con más detalle y a profundidad las diferentes porciones que ya hemos mencionado anteriormente. En la cabeza larga vemos que se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula.
señalando esta partecita de color amarillo. Se va a unir a un tendón, el tendón tríceps braquial, que va a unir las 3 diferentes cabezas, permitiendo insertarse en el olecranon del cúbito, como lo vemos en la imagen inferior de color fucsia. En la cabeza medial, bueno, esta se va a originar en la cara posterior del húmero inferior del surco radial, ¿sí? Y se va a insertar en el olecranon del cúbito, como lo señala de color azul. Por último está la cabeza lateral, es esta de aquí de color verde, ¿sí? Se va a originar en la cara posterior del húmero también, encima o superior del surco radial, esta lineecita de color verde, y se va a insertar en el olecranon del cúbito, en esta partecita redonda de color lila. Y ahora continuamos con las inervaciones e irrigaciones, estructuras que pasan por el tríceps braquial. En esta imagen grande podemos observar la porción larga, la medial y la lateral. Aquí encontramos una línea de color amarillo que es el nervio radial. Este se origina en el plexo braquial del fascículo posterior. Va a discurrir junto con la arteria braquial profunda, que está de color rojo. Por una mejor apreciación la vemos en la parte inferior, la primera imagen. La arteria braquial profunda, que está de color verde. Esta pasa por la cabeza medial y la cabeza lateral en dirección inferolateral. El tríceps también recibe irrigación de arterias colaterales cubitales. El drenaje venoso lo realiza la vena braquial. Sí, es la imagen última de la parte inferior. Por último tenemos los vasos linfáticos. Estos se dividen en superficiales y profundos. Los vasos linfáticos superficiales van a partir de capilares cutáneos de la mano, van a ascender hacia el antebrazo y hacia la axila, lo que va a formar 3 grupos colaterales: medial, lateral y anterior. Entre otras descripciones anatómicas tenemos las capas y sus relaciones. En la primera imagen podemos observar a la cabeza larga del músculo tríceps, que va a delimitar el espacio axilar medial, antes denominado triángulo homotricipal. El espacio axilar lateral, antiguamente denominado cuadrilátero húmero-tricipal. Y por último está el espacio axilar inferior, antes denominado triángulo húmero-tricipal. En las diferentes relaciones que posee el tríceps podemos observar en la imagen inferior y en la imagen derecha. En las relaciones superficiales tenemos la piel, el tejido cutáneo y la fascia braquial. Esta fascia braquial la podemos observar en la imagen derecha, que es como una capa delgada transparente que rodea la parte posterior del brazo. En las relaciones profundas tenemos al húmero exactamente en su cara posterior, al nervio braquial y la arteria braquial profunda. En esta misma imagen podemos también observar las relaciones mediales, como es el tabique intermuscular medial. En la parte inferior, en esta imagen inferior, podemos observar al músculo coracobraquial y al músculo bíceps braquial. Y como última relación tenemos las relaciones laterales, que son el tabique intermuscular lateral. Esta la podemos observar en la imagen derecha, el músculo braquial y el músculo deltoides, que lo observamos en la imagen inferior. En las funciones del tríceps braquial podemos observar en la primera imagen, en la parte inferior, está que a nivel de la articulación del codo permite la extensión. En la tercera imagen, a nivel de la articulación del hombro permite la extensión, y en la imagen izquierda permite la aducción. También a desarrollar actividades cotidianas como el ejercicio, la extensión del tríceps con polea alta, también deportes como el básquet y otras como vestirse, empujar, tirar objetos, etc. Como último punto tenemos la importancia clínica. Primero, comenzando con las funciones claves que ya hemos mencionado, como la extensión del codo, la estabilidad del hombro, fuerza del tren superior. En su evaluación neurológica es donde permite el reflejo
tricipal para evaluar la integridad de los nervios raquídeos, C6 y C7. La estabilidad y disfunción, en donde comprender la mecánica del movimiento es crucial para corregir disfunciones, optimizar patrones motores y reducir molestias por desequilibrios musculares. Por último, su rehabilitación, donde los profesionales de la salud aplican estas técnicas terapéuticas específicas para restaurar la función del brazo. Mi nombre es Brittany Yusleidi Murillo Maruri, pertenezco al grupo número 8 de anatomía y en este caso me ha tocado exponer sobre el branquial anterior. A menudo, al hablar de los brazos, solo pensamos en el bíceps y el tríceps, pero hay un pilar silencioso y potente justo debajo. En primer lugar, definamos que es este el protagonista. Como pueden ver en la diapositiva, el branquial anterior es un músculo del brazo que sitúa justo debajo del bíceps y su función principal, para ser más precisos, es la flexión del codo. Ahora bien, para entender completamente su función, debemos conocer su anclaje, sus puntos de inicio y sus puntos de fin. Por un lado, su origen se encuentra principalmente en la cara anterior del húmero y en los 2/3 superiores a la cresta supracondilia del mismo hueso. Esto le da una base muy amplia y fuerte. En contraste, su inserción se encuentra principalmente en la base de la cara anterior de la apófisis coronoides del cúbito y en la tuberosidad del cúbito. Dicho de otra forma, este músculo se extiende desde el hueso del brazo hasta el hueso del antebrazo, convirtiéndolo en un potente puente que genera movimiento en la articulación del codo. Pasando lo que es a la siguiente diapositiva, tenemos ¿para qué nos sirve en la vida cotidiana? En esencia, como mencionamos, el músculo braquial es el principal flexor del codo. Esto significa que es el tejido encargado de realizar todos aquellos movimientos en los que acercamos la cara anterior del antebrazo al brazo. Por ejemplo, cuando llevamos la comida, al beber agua, cuando nos cepillamos los dientes o asimismo al lavarnos la cara. Estamos usando constantemente el braquial anterior. Es un motor de nuestra vida autónoma. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que ¿cuál es la inervación del branquial anterior? El branquial anterior es un músculo muy interesante porque suele tener una inervación dual, lo que lo hace muy robusto. Principalmente está inervado por el nervio musculocutáneo, el cual de hecho pasa entre el bíceps y el tríceps y el braquial. Además, también recibe inervación del nervio radial. Este nervio, por su parte, pasa entre el braquial y el braquiorradial, luego de rodear el húmero. En algunos casos puede tener una inervación accesoria del nervio mediano. Por consiguiente, esta inervación doble le proporciona una gran capacidad funcional. Ahora tenemos las relaciones anatómicas. Tenemos que tener en claro que un músculo jamás trabaja solo. Anteriormente está cubierto por el bíceps braquial, la fascia braquial y la piel, lo que lo hace un músculo profundo. Posteriormente se encuentra en contacto directo con el hueso del brazo, la cara anterior del húmero. Lateralmente limita con el músculo brachiorradial y el extensor largo del carpo. Y medialmente pasan estructuras vitales, los vasos braquiales y los nervios mediano y cubital. Es decir, este músculo es una referencia clave y un protector de importantes estructuras neurovasculares. Ahora tenemos lo que es la importancia clínica. Como se ha dicho, su importancia clínica radica en el principal flexor del codo. Una lesión en este músculo puede deberse a una sobrecarga, un traumatismo o incluso a causas neurológicas.
Para diagnosticarla se necesita la resonancia magnética y la ecografía. No obstante, y la buena noticia es que casi siempre el tratamiento conservador es suficiente para la recuperación. Por último, y esto demuestra un gran valor funcional, su tendón puede ser utilizado en cirugías reconstructivas, sino que también ofrece recursos valiosos en el campo de la cirugía. En conclusión, el branquial anterior es mucho más que un músculo que pasa desapercibido. Es un pilar anatómico y funcional esencial para el movimiento del codo. Como ya dijimos anteriormente, es muy valioso para nuestra vida diaria al momento de comer, ingerir alimentos o asimismo cepillarnos, lavarnos la cara. En resumen, desde el origen del húmero hasta su inervación dual, es un ejemplo de la complejidad y eficiencia del cuerpo humano. Entonces, de esta manera, tenemos que es lo más importante, porque tiene varios factores claves. Mi nombre es Marco Narváez y voy a hablar acerca de los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo son la sección de la extremidad superior que va desde el codo hasta la muñeca. Esta estructura ósea está formada por el cúbito y por el radio. Entre su compartimento anterior y posterior contienen un total de 20 músculos que actúan sobre las articulaciones del codo y de la muñeca. Estos músculos también actúan sobre las carpometacarpianas, las metacarpofalángicas e interfalángicas de la mano. A su vez, estas son esenciales para la motricidad fina del miembro superior, permitiendo movimientos complejos del brazo, la muñeca y de los dedos. Pasando hacia las funciones de los músculos del antebrazo. Cabe recalcar que su función principal es permitir el movimiento del codo, el hombro y de los dedos. Como podemos observar en la imagen de la parte izquierda, en el brazo, este permite la flexión, la supinación, la pronación y en los dedos permite pues la abducción de los mismos. A su vez, este se divide en dos categorías, intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos permiten el movimiento del antebrazo a través del radio y del cúbito, permitiendo pues la supinación y la pronación del mismo. Los extrínsecos, por otro lado, flexionan y extienden los dedos de la mano, permitiendo la abducción de estos. Además, permite realizar movimientos de flexibilidad y de fuerza en la muñeca. Otras funciones incluyen la flexión del brazo a nivel del hombro y, por supuesto, la supinación del antebrazo. Las partes del antebrazo. Bien, este está formado por las siguientes partes: un palmar largo, un flexor ulnacarpo, un flexor radial carpo, un pronador cuadrado, un pronador redondo, un flexor profundo del pulgar y un flexor superficial. Pasando a su irrigación. Bien, la irrigación, a medida que la arteria braquial desciende por el brazo y pasa por el codo, se divide en dos ramas terminales: la arteria radial y la arteria cubital. Estas dos arterias irrigan, es decir, brindan la sangre suficiente a los tejidos del antebrazo y de la mano. La arteria radial, a su vez, emite una rama radial recurrente junto al distal a la cabeza del radio y asciende nuevamente por el brazo para unirse con la colateral radial de la arteria braquial profunda. Por otro lado, la arteria cubital emite dos ramas recurrentes. Esta es la rama anterior y la rama posterior, al pasar por el codo. Estas dos se dirigen hacia arriba y se conectan con las arterias colaterales inferior y superior. Hablando de su inervación, cabe recalcar que esta se inerva a través de tres nervios principales. Estos nervios son el mediano, el cubital y, por supuesto, el radial. También existen tres nervios que inervan a la piel. Estos son los nervios cutáneos medial, lateral y posterior. Todos estos nervios se originan en el plexo braquial, en la región axilar del brazo y descienden por la extremidad superior hasta la mano. Hablando de su importancia clínica, podemos hablar que durante un examen neurológico
se utiliza el tendón del braquio radial para evaluar el reflejo tendinoso profundo C6. El tendón del braquio radial es un tendón que permite al codo su movimiento en supinación, en pronación y en flexión. También podemos hablar de la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, como se observa en la imagen, es una depresión que se da en la parte de la pronación de la mano. Esta tiene una forma triangular y es muy importante, ya que a través de esta pasa lo que vendría siendo la arteria y el nervio radial, que permiten, la irrigación de la mano y el movimiento del mismo. Para finalizar, podemos hablar de la arcada de Froese. La arcada de Froese, pues, es un borde fibroso y es donde se originan diversos síndromes clínicos. Este por este borde fibroso pasa lo que vendría siendo el nervio interoso posterior. Y de este se deriva el síndrome más famoso de este, que es el síndrome del nervio interóseo posterior. Este se da cuando el borde fibroso es demasiado grueso, que hace que el nervio no funcione al 100%. Esto a su vez conlleva a que la mano no pueda realizar bien los movimientos de los dedos, es decir, no haya una correcta abducción y a su vez mayoritariamente también crea lo que vendría siendo una inercia hacia el dolor, es decir, los que sufren de este síndrome no tienen dolor en su mano. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles acerca del movimiento del hombro. El movimiento del hombro es una de las articulaciones más importantes y móviles del cuerpo humano. En esta primera parte vamos a ver su concepto general y los movimientos principales que éste realiza. El hombro está formado por 3 huesos: el húmero, la escápula y la clavícula. Estas 3 permiten formar articulaciones muy importantes, en la cual tenemos la glenohumeral, que es la más importante, la acromaniclavicular y la esternoclavicular. La articulación glenohumeral es una enartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es en una forma de bola y tiene una cavidad. Esto le permite al hombro tener una gran amplitud y un mayor movimiento que las otras articulaciones del cuerpo. Gracias a esto, el hombro puede realizar muchos movimientos que vamos a ver más adelante. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos los movimientos principales, cuales tenemos rotación interna y externa, abducción, aducción, flexión y extensión y circunducción. Primero vamos a hablar sobre la flexión. ¿Qué es la flexión del hombro? Ocurre cuando levantamos el brazo hacia adelante, por ejemplo, al saludar o al alcanzar un objeto que esté frente a nosotros. Este movimiento se inicia de una posición neutra, con el brazo a un costado del cuerpo y se levanta hacia el frente formando un ángulo de 180 grados. Este es uno de los movimientos más comunes que nosotros realizamos cotidianamente. Los músculos principales que se trabajan en esta parte es el deltoides anterior, el pectoral mayor, el bíceps branquial y el coracobranquial. Este movimiento también requiere una coordinación de la escápula que se eleva ligeramente para acompañar el movimiento del brazo. Como segundo movimiento tenemos la extensión, que podemos observar en la imagen. Este movimiento es lo contrario a la flexión, ya que se produce cuando llevamos el brazo hacia la parte de atrás del cuerpo. Por ejemplo, cuando empujamos algo detrás de nosotros o al realizar un movimiento, por ejemplo en la natación, el nado estilo mariposa. Los músculos que trabajan en este movimiento son el deltoides posterior, el redondo mayor, la porción larga del tríceps branquial. Este movimiento no tiene una amplitud muy grande, en cambio la flexión, ya que solo llega aproximadamente unos 45 o 60 grados hacia atrás. Continuando con otro movimiento, tenemos el movimiento de abducción, que podemos ver en esta imagen de aquí. La abducción del hombro se produce cuando levantamos el brazo lentamente separándolo del cuerpo. Este movimiento, por ejemplo, lo realizamos cuando levantamos los brazos para aplaudir o colocarnos desodorante, o también incluso cuando vamos al gimnasio y hacemos lo que es el ejercicio de laterales. Realizamos este movimiento. El principal músculo que se trabaja en este movimiento es el deltoides, que especialmente su porción media, que también trabaja el supraespinoso, que ayuda con los primeros 15 grados de elevación lateral. La abducción completa puede llegar a los 180 grados. Combina la acción del hombro con el movimiento de la escápula.
la cual rota hacia arriba para una mayor facilidad de elevación. Ahora tenemos lo que es el movimiento de aducción, que este movimiento es lo opuesto al de abducción. ¿Por qué? Esto quiere decir que cuando el brazo vuelve a acercarse al cuerpo o se cruza delante del tronco. Por ejemplo, cuando bajamos el brazo después de levantarlo o cuando queremos abrazar a alguien. Este movimiento es muy común. Ahora vamos a ver los músculos que trabaja este movimiento, que son el pectoral mayor, el redondo mayor, el dorsal ancho y el deltoides posterior. Este movimiento permite mantener el equilibrio del brazo y es fundamental para acciones como lanzar, empujar o cargar objetos. Tenemos la rotación interna, o medial también conocida, que podemos observar en esta imagen. Ocurre cuando el brazo gira hacia adentro, haciendo que la palma de la mano mire hacia la parte de atrás. Un ejemplo claro es cuando colocamos nuestra mano en el pecho o cuando abrochamos un cinturón por delante. Los músculos que trabajan en este movimiento son el subescapular, el pectoral mayor, el redondo mayor, el dorsal ancho y el deltoides anterior. Es un movimiento clave para acciones de fuerza y precisión, como lanzar una pelota, empujar algo hacia hacia adelante. Tenemos el movimiento de rotación externa, que también lo podemos ver en esta imagen, que es un movimiento contrario, cuando el brazo gira hacia afuera, haciendo que la palma mire hacia adelante o hacia la parte afuera del cuerpo. Por ejemplo, cuando abrimos una puerta o cuando llevamos la mano detrás de la cabeza. En estos tipos de movimientos realizamos eso. Los músculos principales son el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y la parte posterior del deltoides. Este movimiento es muy importante, como por ejemplo las personas que practican tenis, ya que realizan varias veces este movimiento, también en el baloncesto o en el béisbol, ya que participa en los gestos de lanzamiento y es principal este movimiento. Y por último tenemos la circunducción, que no es un movimiento simple, sino una combinación de varios, que está la flexión, la extensión, la abducción y la aducción. Es una combinación de todos estos movimientos. Este movimiento es típico, como podemos ver en la imagen, ya que cuando giramos el brazo para calentar antes de hacer ejercicio o cuando hacemos movimientos amplios al nadar. En la circunducción participan los siguientes músculos, que son el deltoides, el pectoral mayor, el redondo mayor, el infraespinoso y el subescapular. La circunducción demuestra la gran libertad y complejidad del hombro, pero también la vulnerabilidad de lesiones sin control o sin calentamiento. Estos son los movimientos que principalmente realiza el hombro y hay que tener cierto cuidado porque, como dije anteriormente, pueden causar una lesión si no lo realizamos de forma adecuada. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre la estructura anatómica del hombro. Como ya mencioné antes, el hombro está compuesto por 3 huesos importantes, los cuales son el húmero, la escápula y la clavícula. Como podemos ver en las imágenes, aquí podemos observar los huesos, los ligamentos y músculos que trabajan en la parte del hombro. En la cabeza del húmero encaja una cavidad poco profunda de la escápula llamada cavidad glenoidea. Esta cavidad está recubierta por un cartílago que amortigua los movimientos y evita el desgaste óseo. Para estabilizar esta articulación existen músculos y ligamentos que refuerzan esto. Los más importantes son el manguito rotador, que está compuesto por 4 músculos: el supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y el sobreescapular. Estos músculos mantienen la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea y permiten realizar movimientos suaves, evitando luxaciones o desgarros. Esto es importante porque nos ayuda a nuestro cuerpo que nos evitemos lesiones en el caso de realizar actividad física o algún tipo de deporte. También hay una cápsula articular y varias veces unas bolsas sinoviales también. Esto reduce la fricción entre los tejidos durante el movimiento. Continuando con la diapositiva, ahora vamos a hablar sobre las funciones del hombro. Existen varias funciones específicas. En primer lugar, nos permite posicionar el brazo y la mano en el espacio. Esto es clave para casi todas las actividades diarias, ya sea como escribir, comer, lanzar o incluso vestirnos, entre otras actividades que nosotros realizamos a diario. En segundo lugar, permite movimientos precisos y coordinados, gracias al trabajo en conjunto de los músculos y los nervios. Es decir, que cada vez que realicemos un movimiento con nuestro hombro, con nuestro cuerpo, lo que se va a estar ligado son los músculos y los nervios.
Otra función muy importante es su contribución con la fuerza y la estabilidad del miembro superior. Aunque su diseño prioriza la movilidad, se necesita la estabilidad de manera fundamental, ya que esto nos ayuda a que nuestro cuerpo esté estable y podemos realizar las diversas actividades diarias. Continuando, vamos a hablar sobre la importancia clínica. El hombro es una articulación muy vulnerable para las lesiones, precisamente por su gran movilidad y el uso constante que le damos. Entre las lesiones más comunes tenemos a las luxaciones, que es cuando la cabeza del húmero sale de la cavidad glenoidea. Las roturas del manguito rotador, que afectan a los músculos de estabilización del hombro. El síndrome de pinzamiento subracromial, que causa el dolor al levantar el brazo. Y la bursitis, que es una inflamación de las bolsas sinoviales. Estas lesiones se suelen producir por movimientos repetitivos, caídas o falta de fortalecimiento muscular, o también cuando no tenemos una actividad física constante. En la medicina deportiva, en fisioterapia o en las materias que estén ligadas a esto se da mucha importancia a los ejercicios que fortalecen el manguito rotador, ya que mejoran el movimiento articular y previenen esas recaídas. Por ejemplo, hay ejercicios con bandas elásticas, con rotaciones controladas que ayudan a tener una mayor estabilidad y movilidad en el hombro. Ahora una conclusión final acerca de lo que estamos viendo del movimiento del hombro. El hombro es una articulación muy compleja y muy versátil y es esencial para el movimiento humano, ya que nos brinda la acción, la precisión, la fuerza y la estabilidad en nuestro cuerpo. Conocer nuestra estructura, conocer sus movimientos, sus posibles lesiones nos ayuda a valorar más la importancia que tiene el hombro para nuestro cuerpo y así también su movilidad. Y terminando la exposición de nuestro grupo, tenemos la conclusión final de los miembros superiores, ya que son una de las partes más versátiles y complejas del cuerpo humano, diseñados para permitir una amplia y variedad de movimientos y funciones, ya que los músculos como el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano trabajan de forma coordinada para ofrecer una precisión y movilidad en nuestro cuerpo, las cuales son esenciales, ya que realizan tareas simples, ya sea como escribir, sostener objetos o actividades diarias que realizamos en día a día. Estas actividades, como las mencioné, nos ayudan a tener una mayor estabilidad y una mayor flexibilidad a lo largo de manejar estas partes. Cada grupo muscular cumple un papel muy específico, como los músculos del hombro que brindan la estabilidad y movimiento del brazo, los músculos del brazo y el antebrazo que controlan la fuerza y la dirección, mientras que los músculos de la mano permiten movimientos finos y delicados. El conjunto de los músculos del miembro superior reflejan la adaptación perfecta en su estructura y su función, siendo fundamentales para la interacción del ser humano con el entorno en el que nos rodeamos y para el desarrollo de actividades cotidianas, laborales, deportivas o físicas. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición. Gracias.